Muy buenas mis palitas de YouTube. Bueno, vamos a continuar con la sexta parte del juego de Doom 3. He visto que les ha estado gustando mucho esta nueva saga. Primero que todo quiero darle un agradecimiento a los nuevos suscriptores, a sus likes, sus comentarios. Recuerden que cada comentario que les leo trato de responderles lo más rápido posible. También por aquí, tanto como por TikTok. Espero que les esté gustando mucho. Requiero de su gran apoyo para hacer esta comunidad más grande y traerles muchos mejores juegos cuando culminemos este de Doom 3. Pero bueno, sin más nada que decirles, empecemos ya. Y bueno, comenzamos. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Sistemas desactivados. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Ayúdame. Cuida, oh Señor. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Solicitado enlace de vídeo. Conexión establecida. Marine, aquí Kelly. Si estás viendo esto es que eres más duro de lo que pensaba. Supongo que las Aviso. cosas no son siempre Núcleo lo que del parecen. reactor desconectado. Los planes han Siga cambiado. el procedimiento de El complejo seguridad Delta naranja. 1 está en peligro. Ya no estás seguro allí. Voy a moverme para asegurar el túnel de servicio 1. No está lejos de tu posición. Nos encontraremos allí.
Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Tus amigos ya están conmigo y pronto te unirás a ellos. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado.
Siga Esto es el registro sonoro de Robert Price, naranja. director operativo Delta. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. La asignación de ingenieros a los laboratorios Delta inferiores se ha vuelto casi imposible. En 6 meses hemos pasado de un exceso de voluntarios a una carencia crítica de personal cualificado dispuesto a aceptar el destino. Aviso. Los aumentos de paga y Núcleo del beneficios reactor no han servido para desconectado. remediar la Siga situación. el procedimiento de seguridad naranja. Gracias a entrevistas de salida y al informe médico Delta semanal, resulta evidente para cualquiera que el nivel de enfermedades mentales súbitas e inexplicables superan los niveles aceptables, incluso para Marte. Aquí arriba lo llaman despectivamente subdeltas, y creo que esta actitud se extenderá a otras partes de la UAC. Fin del registro. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. Informe de acción disciplinaria 4C8, en respuesta a la solicitud de la administración de Mars City. Los laboratorios Delta 1 están atendiendo un Aviso. problema relativo al Núcleo robo del del equipo de reactor seguridad. desconectado. 4 miembros Siga del el personal de seguridad procedimiento de asignados a los seguridad laboratorios naranja. Delta han sido amonestados y otros 3 están siendo investigados. Parece que se han encontrado alijos de armas, blindaje y munición en diversos lugares de los laboratorios Delta. Hemos localizado parte del material perdido y disponemos de informaciones que esperamos nos conduzcan a más. Tengo un equipo investigando la sala de almacenamiento 21D, con el código de seguridad 298, donde podrían encontrarse los objetos robados. Espero recuperarlo todo y encontrar a los responsables. Fin del registro. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja.
reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Atención. Núcleo del reactor activado.
Castigad a este mortal.
Este es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh, fechado el 29 de octubre de 2145. Hemos agotado todas las formas de tratamiento con drogas intentando encontrar una forma de combatir esta extraña epidemia de demencia. Y todavía estoy esperando recibir datos adicionales de los psiquiatras de la Tierra. Las opciones se reducen con rapidez. Aproximadamente el 80% de los participantes extraplanares muestran síntomas de neurosis moderada en las primeras 48 horas posteriores a sus expediciones.
A las 72 horas, el 75% de los pacientes muestran síntomas de delusiones paranoides y accesos de violencia. Hemos aislado estos casos con la esperanza de encontrar el patógeno. Por el momento no hemos encontrado contaminantes biológicos que pueden haber provocado unos cambios tan drásticos en el proceso cognitivo. Sea cual sea el patógeno, parece que ataca las funciones cerebrales superiores y solo deja las funciones más básicas del tronco cerebral inferior. Hemos contemplado que un alto porcentaje de los sujetos pierde la capacidad de pensamiento racional y las habilidades de comunicación. Y luego los cambios físicos resultan evidentes. Los sujetos de este grupo parecen marchitarse. La piel palidece, los músculos se aflojan, los huesos, los dientes y las uñas se vuelven casi translúcidos, como meros tendones venosos de su antiguo ser. En todos mis años de carrera jamás había visto... Esto es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh, fechado el 1 de noviembre de 2145. Paciente 0432, soldado Steve Jensen, de la división acorazada Darklight de la UAC. Murió hoy a las 15:43 por una herida de arma de fuego que se provocó él mismo. Aproximadamente 110 horas después... Esto es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh, fechado el 1 de noviembre de 2145. Paciente 0432, soldado Steve Jensen, de la división acorazada Darklight de la UAC. Murió hoy a las 15:43 por una herida de arma de fuego que se provocó él mismo. Aproximadamente 110 horas después de su regreso de las misiones de expedición. El soldado Jensen sufría de delusiones paranoides y demencia completa. El tratamiento no tuvo ningún éxito. Era el último superviviente de su unidad. 4 de sus compañeros de pelotón, que también regresaron con el soldado Jensen, murieron por las heridas sufridas en su última misión poco después de su regreso. Antes de su muerte se oyó al soldado Jensen gritar en español y en otros idiomas algo acerca de hordas demoníacas devorando nuestras almas. Más tarde se supo que uno de los otros idiomas era arameo. Debido a problemas de seguridad en la zona, he guardado algo de armamento en mi oficina. Este es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh, fechado el 29 de octubre de 2145. Hemos agotado todas las formas de tratamiento con drogas intentando encontrar una forma de combatir esta extraña epidemia de demencia. Y todavía estoy esperando recibir datos adicionales de los psiquiatras de la Tierra. Las opciones se reducen con rapidez. Aproximadamente el 80% de los participantes extraplanares muestran síntomas de neurosis moderada en las primeras 48 horas posteriores a sus expediciones. A las 72 horas, el 75% de los pacientes muestran síntomas de delusiones paranoides y accesos de violencia. Hemos aislado estos casos con la esperanza de encontrar el patógeno. Por el momento no hemos encontrado contaminantes biológicos que pueden haber provocado unos cambios tan drásticos en el proceso cognitivo. Sea cual sea el patógeno, parece que ataca las funciones cerebrales superiores y solo deja las funciones más básicas del tronco cerebral inferior. Hemos contemplado que un alto porcentaje de los sujetos pierde la capacidad de pensamiento racional y las habilidades de comunicación. Y luego los cambios físicos resultan evidentes. Los sujetos de este grupo parecen marchitarse. La piel palidece, los músculos se aflojan, los huesos, los dientes y las uñas se vuelven casi translúcidos, como meros tendones venosos de su antiguo ser. En todos mis años de carrera jamás había visto nada igual. Nuestras observaciones continúan. ¿Quién anda ahí? Oh, gracias a Dios. ¿No eres uno de ellos? Creía que ya no quedaba nadie. Yo era parte de esto. Les ayudé. La locura de abrir otra dimensión. Mira, no tenemos mucho tiempo. Hemos dejado que pase el mal. El estabilizador de protección en el portal falló después de que Betruger cogiese el dispositivo. Era un artefacto que encontramos en las ruinas. Lo llevó al portal y al salir se trajo consigo el infierno. Primero tienes que ayudarme. Voy a intentar poner en funcionamiento los sistemas de teletransporte. Las zonas de alrededor están destruidas, así que es la única manera de cruzar esta parte del complejo. Tienes que encontrarme un inductor de plasma funcional. Es todo lo que necesito para reparar el teletransportador. De seguridad.
seguridad. Te abriré algunas puertas. Ya está. No tenemos mucho tiempo. Date prisa, por favor. Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Aviso. Sistemas de gas salón activos. Acceso denegado.
16-8, fecha 2 de noviembre de 2145. Paciente 0432, soldado Steve Jensen de la división Acorazado Flight de la UAC, murió a las 15:43. Las psiquiátricas iniciales sugerían tan solo una psicosis leve con actividad motora, habla y procesos mentales dentro de lo normal. La paranoia era el único elemento psicótico claramente reconocible. Referencia a entrevista G8A, soldado Steve Jensen, 18 de octubre de 2145. Psicólogo de la UAC Matthew Hooper. Entrevista con Steve Jensen, varón 27 años de edad. Hábleme de las últimas 2 semanas. No quiero hablar. Estoy aquí para ayudarle, Steve. He intentado hablar. Creen que estoy loco. Usted cree que estoy loco. Ellos, sus colegas, no son doctores. Déjeme ayudarle. ¿Ayuda? Nada puede ayudarnos. Las sesiones anteriores, durante un periodo de 72 horas, revelaron un rápido deterioro de las capacidades físicas y mentales. Médico 16-8.
Sistemas de gas salón desactivados. Registro sonoro de Phil Wilson, técnico médico, Laboratorios Delta, 20 de octubre de 2145. Hoy he sido testigo de la tercera prueba de teletransporte en las 3 semanas que llevo aquí. Cada vez es más complicado encontrar voluntarios, y no es difícil comprender por qué. Todos vuelven gritando como locos sobre demonios, charcos de sangre, cháchara fatalista. Al principio no prestaba mucha atención, solo hacía mi trabajo. Pero el último fue Robert Clayton, al que conocía desde mi primer día aquí. Era de los que mastican rocas y escupen gravilla. Un tipo duro de verdad.
Tener que sedarlo y arrastrarlo babeando a la sala de aislamiento me ha dejado muy afectado. Voy a pedir mi traslado tan pronto como pueda. Médico 168, fecha 2 de noviembre de 2145. Paciente 0432, soldado Steve Jensen de la división acorazada Dark Light de la UAC, murió ayer a las 15:43. El soldado Jensen sufría delusiones paranoides y demencia completa. El tratamiento no tuvo ningún éxito. Las entrevistas psiquiátricas iniciales sugerían tan solo una psicosis leve con actividad motora, habla y procesos mentales dentro de lo normal. La paranoia era el único elemento psicótico claramente reconocible. Referencia entrevista G8A soldado Steve Jensen 18 de octubre de 2145. Psicólogo de la UAC Matthew Hooper. Entrevista con Steve Jensen, varón 27 años de edad. Hábleme de las últimas 2 semanas. No quiero hablar. Estoy aquí para ayudarle, Steve. He intentado hablar. Creen que estoy loco. Usted cree que estoy loco. Ellos, sus colegas, no son doctores. Déjeme ayudarle. ¿Ayuda? Nada puede ayudarnos. Las sesiones anteriores, durante un periodo de 72 horas, revelaron un rápido deterioro de las capacidades físicas y mentales con un comportamiento ajeno al de cualquier patrón conocido. El paciente respondía durante breves periodos y tenía que ser atado durante las entrevistas. Referencia entrevista H32 soldado Steve Jensen 21 de octubre de 2145. Me dice lo que ve, Steve. No quiero verlo más. No quiero sentirlo. Pronto
estarán aquí. Entonces lo verá. Excelente. Eso hará que el teletransportador vuelva a funcionar. No tienes mucho tiempo. Vas a tener que teletransportarte a través de la cámara de contención. Es la única... Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Sistemas activados. El teletransporte comenzará en T-3, 2, 1... Y bueno, muchachos, por aquí les estaremos dejando esta sexta parte de Doom 3. Bueno, algo rudo este capítulo. Ya nos están saliendo los monstruos ahora con hasta incluso armas. Más que todos los esqueletos lanzamisiles, los soldados con la ametralladora gigante, la de 2 manos. Se está complicando esto, se está poniendo muy interesante, más desafiante. Así que bueno, dejaremos esta parte por aquí y continuaremos en la próxima. Chao.